¿Qué cambios hay esta semana con respecto al libro? ¿Cómo jugaron con la psicología de los personajes? ¿Y qué valor le agregaron en la producción a lo que ya estaba en texto? Veamos los aspectos más importantes del episodio 2 de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Número 1. Para empezar, uno de los cambios más importantes con respecto al libro. Y es que, como platicamos la semana pasada, el cuerpo de Jace en la serie sí se recuperó, en el libro no. Y es que esa ausencia de un cuerpo le agrega al factor de la tragedia del príncipe, que es una de las más importantes tragedias de toda la danza de los dragones. Aunque tengo que admitir que sí me gustó lo que hicieron con la serie, ya que eso nos permite ver a Rhaenyra directamente interactuar con el cuerpo de su hijo y pasar rápidamente por las etapas de duelo. Queda completamente destrozada, se enoja, llora. Y eso de las etapas del duelo fue algo que se mencionó en el documental al final del capítulo. Esas etapas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y si hay algún tanatólogo entre ustedes no me van a dejar mentir. Me encanta cuando toman estas cosas de lo que nos hace humanos y las incorporan con los personajes, porque eso, lejos de desconectarnos de la historia porque incluyen elementos del mundo real y demás, nos permite conectarnos más en cuestiones emocionales con cada uno de los personajes, en especial con estas circunstancias que son tan difíciles como perder a un hijo. Me encantó esta parte del trabajo de Emma Darcy como Rhaenyra, pero sí tengo una queja con el personaje o dos, que ya te compartiré más adelante. Siguiente, uno de los mejores momentos en cuanto a fidelidad con los libros, y es algo muy sencillo pero totalmente efectivo. Hay una frase que dice Corlys Velaryon: el señor Don Pelos de Trapeador es uno de los que más ha sufrido en todo este conflicto. Perdió a su esposa, a su hijo, su hogar, su flota, y a pesar de todo sigue al frente, al pie del cañón, luchando por Rhaenyra, aunque ahora sí se nota que ya todo lo que ha pasado le cobró factura. Y lo expresa con la que, en mi opinión, es una de las mejores frases de todo Canción de Hielo y Fuego. Y esa frase es: si esto es una victoria, espero nunca ver otra. Creo que esa frase por sí sola resume tanto el conflicto de la Casa del Dragón como el de Juego de Tronos, y muchos de nuestro propio mundo, de la vida real. Ninguna victoria está completa sin pérdidas. Hay que hacer sacrificios en las guerras, y en la vida de todos como seres humanos. La pregunta es, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar para lograr tus objetivos? Siguiente punto, el cambio en la historia de Aegon. Y es un cambio mínimo porque realmente nada más es como un cambio en el orden de las cosas, y ni siquiera en la forma en la que se llevaron a cabo dentro de la serie, sino la forma en la que nosotros lo percibimos. Les explico. En el libro, Rhaenyra también llega a King's Landing, a Desembarco del Rey, y cuando ella llega es cuando nos enteramos de que Aegon huyó junto con Larys Strong. Eso le agrega cierto elemento de sorpresa a la conquista de King's Landing, porque parece que ya todo se va a resolver. Rhaenyra va a atrapar a Aegon, lo va a ejecutar, Rhaenyra es reina y se acabó la historia. Pero no, en el libro eso nos toma por sorpresa. En la serie, desde el primer episodio ya habíamos visto que Aegon había escapado. De hecho, desde el final de la temporada pasada, si recuerdo bien. Y eso a lo que nos lleva es a que se pierda ese factor sorpresa de Aegon ya no está. Para mí sí fue una metida de pata, porque ese tipo de sorpresas son las que te hacen querer ver el siguiente episodio y el siguiente y el siguiente, y mantener la tensión en el hilo narrativo. Que no sepas algo antes de que vaya a pasar si no es necesario que lo sepas para que la historia la puedas entender. Qué vueltas di. Y es que el punto principal de todo esto es precisamente eso, que narrativamente la huida de Aegon hasta este momento no ha aportado prácticamente nada. La historia de Aegon por sí sola no ha avanzado hacia ningún lado importante. No se justifica que lo hayas desaparecido desde el final de la temporada pasada. Quizá esto lo pudiste haber contado a partir del tercer episodio y enfocarte más en el personaje. Aunque por otro lado eso también hubiera cambiado lo que hicieron con Aemond y otro tipo de ramificaciones. Ya se están dando cuenta del tipo de problemas que puede causar el que cambien una cosa mínima con respecto a lo que se cuenta en la novela, que les recuerdo de todas formas, para empezar ni siquiera sé si cuenta como novela. Es un recuento de hechos y viene de 3 fuentes distintas que están recopiladas por otra fuente. Entonces nada de lo que está escrito en el libro podemos decir que es como 100% seguro, pero sí hay cosas en las que el mismo texto se dice que lo más probable es que haya pasado esto. Siguiente punto, algo que olvidé mencionar en el video de la semana pasada y que me detengo a explicarlo aquí porque es bien importante que tengamos claro quiénes son estos dos personajes de la familia más adinerada de Westeros. Me refiero a los gemelos Jason y Tyland Lannister. Y es como pasan 2 años entre temporada y aparte estos son gemelos, es muy fácil que se nos olvide quién es quién. Así que ahí les va. Como dije, hay 2 gemelos que son Jason y Tyland. Para complicarlo todavía más, son gemelos idénticos. Entonces es realmente un desafío distinguir quién es quién en pantalla, salvo por las actitudes y algunos otros detalles. Los dos han estado presentes desde la primera temporada. Podrán recordarlos quizá en el capítulo 5, en la boda de Rhaenyra y Laenor Velaryon.
Jason es, digamos, el hermano más guerrero, más de acción y todo esto, y Thailand es el más político, de negociación, como Anakin y Obi-Wan si lo pasamos al contexto de Star Wars, si fueran gemelos. A Thailand yo creo que lo que más le van a recordar es la historia de cuando se va a negociar con la triarquía al final de la temporada pasada, que conoce a Shara Kolohar, se embarra en el lodo, busca que la triarquía se una a la causa del Consejo Verde, Shara Kolohar le dice, ¿sabes qué? Quiero tener hijos contigo, es todo un lío. Y Jason, por otro lado, es el que reúne a un ejército y pide la presencia de Aemon para irse a luchar a Harrenhal contra Daemon. Pero ahora, 2 capítulos después, vemos que empezó su recorrido hacia Harrenhal sin Vhagar y realmente no hay una explicación para ello, lo cual puede ser confuso, y esto pasa tanto en libro como en serie. Lo único que puedo decir sobre eso es, pues aceptemos que así fue, decidió irse porque fuera de pantalla Aemon le dio la orden de hacerlo, o porque Jason decidió continuar sin él, porque lo esperó de manera considerable y no tenía sentido tener a un ejército detenido en un lugar, sobre todo uno tan grande. Sea cual sea la razón, los Lannister terminan enfrentándose a las fuerzas de Daemon y son vencidos. Emprenden la retirada y al huir caen en las garras de los lobos del invierno, liderados por Roddy el Ruinoso. Eso es lo que vemos en el primer episodio de esta temporada. Jason Lannister es atrapado y decapitado. Es su cabeza la que le entregan a Daemon junto con la de un león. Y Thailand sigue vivo por ahí, por ahora. Lo que sí es ligeramente diferente entre libro y serie es que quien mata a Jason Lannister no es Roddy, sino Pate de Hojaluenga, o Pate of Longleaf. Suena muchísimo mejor en inglés, ¿no? Quien era un escudero. Vamos a hablar ahora de la producción, que hay muchísimas cosas que se pueden destacar aquí, pero quiero hablar de lo que más me impactó en esta parte del capítulo, al final. En general sabemos que esta serie brilla con las batallas, y al menos en cuanto a la llegada de Vhagar en efectos visuales, así fue majestuoso, épico tal como debe ser. Si hubo un puntito que dije, algo aquí se ve un poco extraño cuando Caraxes está en su pausa de hidratación. No sé ustedes, pero yo veo a Caraxes un poco raro, como que algo le falta. De entrada la respiración parece que no perturba el agua, lo cual tendría sentido que sucediera, y también que la piel fuera un poco más reflejante, se ve como con acabado mate, muy opaca. No sé, quienes son expertos en efectos visuales me podrán decir por qué se ve raro, como que no encaja en la escena. Y el comportamiento del agua tampoco se siente tan real. Pero bueno, les decía que los mejores momentos de esto están al final del episodio, cuando vemos cómo Rhaenyra se acerca paso a paso al trono de hierro y deja huellas de sangre en el camino. Es algo que representa simbólicamente lo que le ha costado llegar a sentarse en el trono de hierro. Literalmente tuvo que derramar sangre para hacerlo. Y también cómo en la sangre de Otto Hightower, una vez que fue decapitado, se refleja el trono de hierro. Otto Hightower, recuerden que fue el que inició todo este desastre cuando era mano del rey Viserys. Desde que su hija Alicent era muy joven, ya le estaba diciendo, ándale, vete con el rey para que te cases, tengan hijos, etc. O sea, un tipo de los más manipuladores en la historia de Poniente o Westeros, como quieran llamarle. Son detallitos de producción que evidentemente no se pueden poner en una página, en un texto, y que se valora muchísimo que lo pongan de esta forma para que tenga un impacto visual completamente más grande del que tenía en el texto. A pesar de que no pasa exactamente como pasó en la serie, pero un punto de crítica, y fue el doblaje de Rhaenyra específicamente. En general, el doblaje de La Casa del Dragón me ha parecido bueno durante toda la serie. Si es tu primera vez aquí, vas a decir, yo veo las series en idioma original. Bien por ti, mi hermano. Yo las veo en idioma original y en español, porque además de dedicarme a hacer esto, de hacer videos y demás, estudié doblaje y de vez en cuando trabajo en alguno que otro proyectito por ahí. Y parte de hacer mi trabajo es estudiar cómo se está haciendo el doblaje, para ver por qué algo funciona o no. Y ¿saben qué? Esta vez, al principio, esa escena con Jace y Rhaenyra, a Rhaenyra la sentí muy floja, muy débil en cuanto a la interpretación de ese sufrimiento, de ese dolor de una madre que pierde a un hijo. La interpretación original, la de Emma Darcy, tiene un peso gigante con sollozos, llanto, gritos, de esos que hacen que se te revuelve el estómago con impotencia de ¿cómo le hago para consolarla? Como cuando vas a un velorio. Por cierto, la ausencia de música ayuda bastante a que esa escena nos lo tomemos con seriedad y no se sienta como un melodrama. Pero en español, no sentí que estuviera ni cerca de la interpretación original. Y es que no se trata de que sea un clon, una versión idéntica, sino de que en español transmitas exactamente la misma emoción, y eso no se logró para mí. Veías las gesticulaciones, escuchabas la voz de Emma Darcy y no coincide con la versión en español, que es Nayeli Solís. Lo ha hecho muy bien en toda la serie, pero aquí se me quedó corta. ¿Cómo pudiste hacer esto? No sé si habrá sido tema de dirección o
exactamente qué habrá sido, pero sí le faltó. Aunque sí tengo que decir que este es un capítulo exageradamente complicado en términos de actuación. Pocas cosas son más difíciles en doblaje, si es que las hay, que interpretar una escena como esta. Yo no podría hacerlo mejor, ni de chiste, ni acercarme tantito, pero bueno, sí quedó un escalón considerable abajo de la versión en inglés. Si la viste en español, dime qué opinas. De ahí en fuera, buen trabajo, como siempre en la serie, destacando el trabajo de Raúl Anaya como Damon, que tiene un vocerrón impresionante y una autoridad mayor a la que a veces da el mismo Matt Smith con su voz. Y ya que estamos en el terreno de las quejas, ahí les va mi queja con el personaje de Rhaenyra. Les había dicho que hubo algo que no me encantó, un par de cosas, ya hablamos de la primera y ahí va la segunda. Y es que si bien me gustó cómo mostraron esto de las etapas de duelo y vemos hasta el final que todo le sigue costando emocionalmente, que sí está muy dañada, no se convirtió en alguien con sed de sangre como hemos visto en su familia. Una frialdad que la Rhaenyra del libro sí tiene. Probablemente para allá vayamos y solo sea cuestión de tiempo. Pero lo que más me movió fue que sentí que esa parte del duelo de Jace, porque sí, se deprime y queda en cama y ni siquiera se quiere levantar, la dejó atrás de manera muy veloz y se mantuvo hasta cierto punto sensata y con cierta cordura. Daemon se acerca a ella, le da un pequeño empujoncito diciéndole que vi la profecía y tu papel en todo esto, bla bla bla, y ya con eso es suficiente para que la señora se levante y diga, vámonos a conquistar el reino. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre todos los sucesos del capítulo, pero tampoco pudo ser demasiado. Entonces la queja es, yo sentí que avanzó demasiado rápido por toda la etapa de duelo, entre la muerte de Jace y su viaje a King's Landing. Y no se trata de que no puedan pasar rápido estas cosas, pero depende de cómo lo cuentes. Y la forma en la que lo contaron, a mí me deja esta sensación de parece que se olvidó de que se le murió su hijo en cuestión de 3 días. Y no es que no esté quebrada porque al final vemos su cara. O sea, cuando ve a Alicent entrar al Salón del Trono, Rhaenyra está que no puede. O sea, tuvo que quebrarse para poder ganar lo que tanto quería. Mi problema no está ni en ese final donde se ve que está quebrada, ni en el principio donde está quebrada también, sino que en medio como que hizo falta esa transición del personaje. Pero bueno, es un punto mío y si tú no estás de acuerdo puedes aplicarme el Dracarys en los comentarios. Otro punto bien importante y que hay que tener en cuenta es el inicio de la interacción entre Aemon Targaryen, el tuerto, y Alice Rivers. Esto es algo que en el libro tiene sus respectivas consecuencias y pinta para ser algo bastante interesante en la serie porque ya vimos de lo que es capaz Alice Rivers. Y ahora que Aemond está herido, por supuesto que estos dos pueden tener una interacción más íntima y alguno de los dos o los dos manipular las circunstancias para que todo salga a su favor. Ya veremos, no quiero spoilearles mucho de la situación, pero esto puede escalar, digamos, hasta una especie de Danza de los Dragones 2. Siguiente punto, la siguiente batalla. Un grupo que salió en el primer episodio y que estuvo ausente en este fueron los Hightower, con excepción de Otto. Y honestamente yo esperaba que sí estuvieran, y que la llegada a King's Landing se diera hasta el siguiente episodio, hasta el tercero, porque superar a estos 2 primeros episodios va a ser difícil. Yo creo que el siguiente va a dar un pasito hacia atrás y va a tener una historia sin tanto progreso dentro de la trama general, pero sí con un peso emocional intenso. Y nos van a presentar a uno de los personajes que nos hacen falta y que son importantes. Hay una batalla pendiente, y es que esto es más que evidente, o sea, se puede concluir con lo que se ve en la serie, y es que por fin vamos a ver al jinete y dragón faltantes de la familia de Aegon Targaryen, los hijos del rey Viserys. Y este personaje es Daeron Targaryen, personaje que ha estado misteriosamente desaparecido a lo largo de la serie, y pues no es que tenga un papel realmente tan importante en lo que hemos visto, porque desde los 12 años es enviado a ser copero y escudero de Lord Hightower, y ya, a eso se dedica. Pero ya pasaron unos 4 años desde que lo enviaron. El niño ya creció, junto con el dragón. La batalla que falta que se desarrolle, y si no quieres el spoiler, lo puedes adelantar un poquito, por aquí te pongo la marca, pero como les dije, realmente no voy a decirles nada que no se pueda inferir con lo que ya vimos en los capítulos anteriores. Es que, pues, evidentemente va a haber una guerra con Lord Hightower también, una batalla, pues. Y en medio de todo van a estar Daeron Targaryen y su dragón Tessarion, o dragona porque es hembra. Eso es lo que yo sospecho que vendrá en el episodio 3. Y por último, el final del episodio. Y tenemos que hablar de esto sí o sí, porque se va a desatar un lío con los cambios que le han hecho a la historia. Sobre todo con la relación entre Alicent y Rhaenyra. Empecemos por decir que todo este asunto de que eran amigas en la juventud y demás, todo eso se lo inventaron para la serie. Funciona bastante bien. Es algo que le agrega capas a un conflicto que era nada más un choque de ideas, de perspectivas, de deseos sin tanta
tanta controversia. Era un conflicto más directo entre estos dos personajes. No había que malentendidos, que la profecía y que Alicent entendió una cosa y Rhaenyra entendió la otra. Eso no es. Pero eso ayuda a que en la serie se sienta como un conflicto más humano, más real. Le agrega drama y pues sabemos que nos gusta el drama. Ahora, todo eso llegó a un punto clímax en este último episodio con la ejecución del padre de Alicent, Otto Hightower, que, como les dije, fue el que organizó todo este lío. O sea, gracias a él estamos aquí. Fue la cucaracha que estuvo esperando a ver en qué momento podía manipular todo para él acercarse al trono. Si bien él no podía, sí podía poner a su hija cerca de él. Y lo logró, pero ahora tuvo que pagar el precio por ello. Pero no fue el único que lo pagó. Rhaenyra tuvo que ejecutar al padre de quien le ayudó a recuperar el trono. Se vio obligada a hacerlo a pesar de que no quería, porque tiene que demostrar autoridad, no perdonar al más grande traidor que ocasionó todo. Y por supuesto que no contaba con que Alicent iba a enterarse del asunto. En el libro, la muerte de Otto, literalmente, es una pequeña oración por ahí que sí coincide en tiempos con la historia, con la versión de la serie. Pero en el libro es totalmente anticlimático, simplemente dice: y se murió y ya, casi. No se dice que sea Rhaenyra quien lo ejecute, ni que hubo indecisión y por eso se requirieron de 2 espadazos, ni que Alicent llegó después. Aquí muchas cosas se las sacaron de la manga. Y pues a ver cómo resuelven ahora este nuevo conflicto, porque Rhaenyra y Alicent ya estaban más o menos del mismo lado y ahora se van a volver a pelear seguramente. Solo que ahora Alicent está en las garras de Rhaenyra. Y un pilón, la intro. Ya sabemos que reciclan imágenes todo el tiempo, pero esta semana se agregaron al telar los eventos de la batalla del Gaznate, lo que vimos la semana pasada. Es algo sencillo de notar, pero de esos detallitos que me encanta que le agreguen, porque se nota que la historia va progresando, que no simplemente reciclan algunos activos que tienen por ahí y dicen, ay, aviéntalo, ponlo, sino que le ponen atención al detalle. Es como cuando Van Halen pedía nada más M&M's cafés en sus contratos de concierto para verificar si en serio leían todo lo demás, y si cumplían con los M&M's, sabían que habían cumplido con el resto. Y otro punto más, el nombre del capítulo: Queen's Landing, desembarco de la reina. Evidentemente en referencia a King's Landing, que es el lugar, pero pues como ahora va a tener una reina, pues es Queen's Landing. Otro de esos detallitos que dices, bien, cerecita en el pastel. Veredicto del capítulo, cuéntame. A mí me gustó bastante, tiene puntos muy fuertes en términos emotivos. La interpretación de Emma Darcy se lleva las palmas y no me sorprendería para nada que empiecen a sonar las nominaciones al Emmy por ello. A lo mejor me estoy adelantando mucho, pero yo sí ya la veo nominada directo. Hay excelentes momentos del libro que se rescataron acá, y si bien no es una adaptación palabra por palabra, en términos generales la dirección sigue siendo la misma y está muy bien producida toda esta serie, muy bien actuada, la música muy bien, el sonido, todo funciona. Ya veremos si logran mantener este ritmo en la tercera temporada y ojalá en la cuarta también. Si el de la semana pasada fue un 9 de 10, ya saben que yo no suelo calificar con números, pero si fue un 9 de 10, pues este está igual, más o menos a la par. ¿Tú qué más notaste en el episodio? Te leo en los comentarios. Vamos a tener más videos, por supuesto. Recuerden que todo esto es gratis porque en el canal no hay monetización. Si quieres que hable de algún tema en particular, déjamelo en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Si te gustó el contenido, puedes regalarme un like y una suscripción por aquí. Hay otro video por acá arriba. También puedes dejar tus teorías locas y predicciones para la próxima semana. Y hasta entonces, que los 7 te protejan.